La Game Boy Color fue la sucesora de la tradicional Game Boy monocromática, cuya principal novedad fue la posibilidad de ahora poder jugar a todo color. Visto más como una versión mejorada de la primera portátil, lo que llamaríamos hoy una edición Pro, la verdad es que aún así pudo revitalizar el sector de las consolas de bolsillo, que ya presentaba signos de debilidad. Tuvo un nutrido catálogo de juegos de todos los géneros, desde típicas plataformas hasta los muy famosos títulos de Pokémon. Sin embargo, lo que menos te podrías esperar es encontrar títulos totalmente en 3D para esta máquina dadas sus limitadas capacidades. Pues ese es el tema del video de hoy, en donde conoceremos 3 videojuegos que son totalmente tridimensionales para esta portátil. Te aseguro que te asombrarás. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes de comenzar, debo aclarar que en esta ocasión no haremos un análisis detallado de cada título, sino solamente lo más destacado. Empezamos con el juego de carrera estilo Mario Kart, basado en una licencia de Disney, el Toy Story Racer. Creado por Tiertex Design Studios para Activision, utiliza una técnica parecida a un producto anterior, el F1 Championship Season 2000. Estamos ante el típico juego de carreras en donde competimos contra otros corredores, mientras usamos Power-Ups para tomar ventaja y llegar de primer lugar. Nuestra primera toma de contacto nos presenta unos gráficos que dan la apariencia de ser poligonales. Sin embargo, todo esto tiene truco, ya que en verdad se trata de un Full Motion Video, es decir, un video en movimiento usado de forma ingeniosa para parecer que fuera en 3D. En cuanto al juego, es bastante básico. Tenemos un modo torneo o carrera rápida, además de otras opciones. Una vez elegida la modalidad, procedemos a escoger circuito, de los cuales solo hay disponible 3, aunque con variantes: la casa de Andy, el restaurante Pizza Planet y Street Racing. Luego nos toca seleccionar personaje, de un total de 4: Buzz Lightyear, Woody, Bo Peep y el señor cara de papa. Aunque a medida que vamos terminando el campeonato, podremos desbloquear al soldado de juguete y a un marcianito. Y a lo largo de las carreras encontraremos Power-Ups que nos perjudican o benefician, como por ejemplo el caracol que nos pone lento, el volante nos invierte el control o la herradura que nos vuelve invencibles. Tenemos un límite de tiempo para completar cada vuelta. El control es un tanto tosco, aunque con la práctica te puedes agarrar el truco. El juego es más bien regular, hay alternativas mucho mejores, aunque sus increíbles gráficos en 3D lo hacen destacar del resto. Si no eres muy exigente y te gusta Toy Story, le puedes dar una oportunidad. El segundo título que veremos lleva por nombre 3D Poké Pool. De venta solamente en Europa, nos encontramos ante un juego de billar, desarrollado por Arbak Software y distribuido por Virgin Interactive. Al igual que con Toy Story Racer, lo que más destaca son sus gráficos que aparentan ser en 3D, aunque en verdad funcionan en un motor 2D, logrando un efecto tridimensional a través del continuo parpadeo de las bolas, encima de una mesa de billar pre-renderizada. Tenemos a nuestra disposición 4 modos de juego: práctica, torneo, 2 jugadores por turnos y duelo a muerte. Una vez seleccionamos el modo, nos dan a escoger las reglas a usar, para acto seguido escoger personaje. Si por algo resalta este juego es por su diversa cantidad de personajes, todos muy pintorescos, algunos incluso parecen sacados de otro planeta. Como mencionamos anteriormente, se nos presenta una mesa de billar en completo 3D, en donde podemos girar la cámara o moverla a los lados, tratando de buscar el mejor ángulo posible para hacer nuestros tiros, a través de un sencillo sistema de control, en donde solo podemos cambiar la dirección y la potencia del tiro. Iremos despachando las diferentes bolas hasta fallar y pasar el turno al rival, o meterlas todas dependiendo de la modalidad. El problema es que la CPU tarda siglos en decidir qué jugada hacer y puede desesperar a cualquiera. Contamos con la ayuda de un sistema de predicción que nos indica hacia dónde irá la bola después del tiro, lo que facilita las cosas. Aún así, las físicas no son muy buenas, dadas las limitaciones del motor, al no tratarse de un 3D verdadero. Sin embargo, puede ser entretenido para pasar el rato. En fin,
un juego de pool con un interesante efecto tridimensional. Culminamos con un impresionante matamarcianos 8 Mag de nombre Katakis 3D. Este título tiene la particularidad de tratarse de un proyecto cancelado y secuela del Katakis del Commodore 64. Creado por Manfred Trains, Andreas Escher y Tufan Wisal en el 2001, les tomó 5 meses realizarlo, aunque no encontraron a alguien interesado en publicarlo, así que estuvo guardado hasta ahora. El juego nos presenta unos espectaculares gráficos en 3D, en una especie de shooter en rieles, algo así como el Star Fox, aunque recuerda más al Iridium 3D de la Game Boy Advance. Tenemos ante nuestros ojos una mezcla de técnicas visuales, muy bien utilizadas, para generar esa impresión de desplazamiento en profundidad. Los enemigos y la nave presentan efectos de rotación y escala, combinando a su vez Full Motion Video, dando unos resultados impresionantes. Contamos con 6 etapas, cada una con su respectivo jefe final, algunos bastante espectaculares. Poseemos 3 tipos de armas, que podemos potenciar hasta un máximo de 3 niveles. El control es bastante bueno, con el A se dispara y con el B es para cambiar de arma. A pesar de haber sido cancelado, el juego está completo, por lo que se puede terminar, además de que no puedes morir ya que tiene vidas infinitas. En definitiva, un tremendo título que hubiera impresionado mucho si hubiera salido al mercado. Y con Katakis 3D damos por terminado el video de hoy. En conclusión, acabamos de ver 3 juegos que a través de muchos trucos visuales e imaginación han logrado traer a la Game Boy Color, una máquina muy limitada, títulos que simulan un entorno tridimensional, algunos con resultados bastante aceptables, otros siendo espectaculares, demostrando así que con un poco de ingenio y conocimientos se puede lograr grandes cosas. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 juegos tridimensionales para la Game Boy Color? ¿Te dejaron asombrado? ¿O piensas que no es para tanto? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.